¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a el primer capítulo de 2025 de su canal de cine de terror Horrorem. Y estamos muy contentos porque vamos a platicar hoy de una de las películas más esperadas desde todo el año pasado, que es Nosferatu de el maestro, el único, el inigualable Robert Eggers. Entonces amigos, pues en realidad vamos a seguir la idea de lo que hemos estado trabajando con otras películas. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo, lo feo que vamos a poder ver en Nosferatu. Y pues no se la pueden perder porque está en cines, se estrenó este 1 de enero. De hecho ya tuvo su función de preestreno desde hace algunas semanas en Ciudad de México, pero solamente algunos afortunados pudieron irla a ver. Y pues bueno, la verdad es que no es por nada, pero es una película que está dando mucho de qué hablar. Así es que bienvenidos a su canal Horrorem, donde tenemos mucho cine de terror, luces, cámara, terror. Pues bueno, para comenzar con lo bueno, lo malo y lo feo de esta superproducción llamada Nosferatu, pues tenemos que empezar primero a contextualizarlo. Resulta ser amigos que, si ustedes no lo saben, Nosferatu es una de las películas cumbre, una de las películas claves de toda la historia del cine de terror, pero no solamente la historia del cine de terror, de toda la historia del cine mundial. Anclada en lo que sería el expresionismo alemán y dirigida por el gran Friedrich Murnau, pues va a ser en realidad una adaptación, de hecho es una adaptación no autorizada de la historia de Drácula de Bram Stoker. De hecho la historia cuenta que cuando la viuda de Bram Stoker se da cuenta que ha salido Nosferatu, le exige al estudio que pues obviamente le pague una compensación, y ante la demanda pues en realidad el estudio no es capaz de afrontarla y pues acaban exigiendo la destrucción de todas las copias de Nosferatu. Resulta ser que, gracias a algunas cosas de la vida, pues algunos fragmentos de la película son salvados, y de ahí que tenemos pues una versión que asumimos que es prácticamente la película original de Murnau, pero que no sabemos a ciencia cierta si así era tal cual este largometraje. Ahora, no hay que olvidar amigos que al final de cuentas estamos hablando de una película que fue hecha hace prácticamente 100 años, ¿no? Entonces, realmente es algo bien interesante el que un director haya decidido retomar uno de los grandes íconos, uno de los grandes símbolos del cine de terror, porque esto es un definitivo arriesgue, ¿no? Estamos hablando de una época completamente diferente, estamos hablando de códigos cinematográficos completamente diferentes, y de repente, aunque muchos hablamos de las grandes películas de terror, principalmente estas que provienen del expresionismo alemán, pues seamos sinceros, para las nuevas generaciones es difícil verlas, ¿no? O sea, de repente tú que te sientes a ver incluso los grandes hitos de Hollywood, ¿no? Las grandes películas de terror hollywoodense son difíciles de ver porque se nos hacen tediosas, se nos hacen pesadas, de repente incluso hasta el uso de los efectos pues definitivamente no concuerda con el código con el que tenemos. Entonces pues de repente buscar hacer una actualización profunda, completa de este tipo de trabajos es un arriesgue, y a mí me parece que pues quién más lo podía hacer que el maestro definitivo que va a ser Robert Eggers. Por ahí he escuchado que él dicen Eggers, otros que dicen Eggers. Yo digo que estamos en español, entonces vamos a decirle a Robert Eggers. Y pues bueno, aquí tenemos algunas, de hecho justo de sus grandes películas, su ópera prima, que va a ser La Bruja, El Faro, ¿no? Que a mi parecer es mi súper favorita de todas, en definitiva, pero que pues tampoco podemos olvidar de Norman, ¿no? Que bueno, las tres van a ser grandes películas, y no nos podía fallar en Nosferatu. Ahora bien, ¿por qué decidimos hacer esta parte de la contextualización? A mí me parece, amigos, que definitivamente para poder entender, disfrutar y tener todavía una apreciación como mucho más compleja y profunda de lo que vamos a ver en Nosferatu, es absolutamente necesario el poder al menos conocer un poco de pues la película original de Murnau. Porque aparte, me parece que hay muchos elementos que no solamente están siendo citados a nivel textual, que prácticamente es una adaptación fiel, o sea, le está cambiando como algunas cosas dentro de la parte de la trama,
evidentemente como buscando, de hecho, dramatizarla, ¿no? Es una película que está mucho más en un tono melodramático, que bien no cae en lo patético, pero que sí está todavía recuperando mucho más esa parte, pero que de hecho a nivel estético, de hecho me parece que no solamente se está basando en Nosferatu, sino que se está basando en otras grandes producciones de Murnau y en otras grandes producciones del expresionismo alemán para pues darnos una película que bueno, es al menos visualmente pues una delicia, ¿no? Por ahí diría. Ahora pues vamos a empezar justamente con esta parte, lo bueno, lo malo y lo feo. Para mí lo bueno y definitivamente lo que más vamos a recalcar va a ser la parte de la producción. La producción está muy cañona, muy impresionante. Se nota que Robert Eggers se dedicó pues muchísimo tiempo a tratar de pensar en cada uno de los detalles. De hecho por ahí incluso se dice que el proyecto ya lo tenía desde antes de El Faro, ¿no? O sea que en realidad él prácticamente creció obsesionado con la idea de poder hacer su propia versión de Nosferatu, pero que no se sentía lo suficientemente todavía preparado para este reto, y que bueno, pues ya después de The Northman, que fue su gran superproducción, que incluso él en entrevistas dijo que si hubiera tenido menos presupuesto hubiera logrado algo mejor. Pero algunos videos de la parte de la producción de Nosferatu, o sea, amigos, está muy pasada de lanza. Muchísimos sets, 20 y tantos, no sé cuántos se construyeron, varios sin techo, evidentemente, para que pudiera haber muchísima movilidad. Algunos pensados específicamente para algunas escenas. Y pues bueno, todo el trabajo, al menos que tiene que ver con el aspecto fotográfico, la neta está súper bien trabajado. Y yo creo que otro de los elementos que sí definitivamente no podemos dejar de mencionar es el rollo de la dirección de arte, ¿no? Tanto la parte de escenografía y principalmente el rollo del vestuario está absolutamente asombroso. De hecho, incluso por ahí estaba viendo en algunas reseñitas que decidieron utilizar incluso algunas telas propias de la época, porque la película está pues evidentemente ambientada no en una época actual, está más bien ambientada en una Alemania del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, y que han decidido utilizar algunas telas que corresponden pues específicamente con la época en particular dentro de la que estamos pues hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que está impresionante todo el despliegue técnico, todo el despliegue, pues más bien, pues sí, de nuevo, de producción que estamos viendo dentro de la película, y que definitivamente una de las cosas a las que ya también nos tiene acostumbrados Eggers es pues de repente a jugar con la cámara, ¿no? Hay un aspecto que es padrísimo dentro de Nosferatu, que definitivamente es una gran pesadilla, que lo que vamos a ver es un inicio pues que de cierta manera empieza romántico, luminoso, vistoso, que no es realmente el prefacio, ¿no? Porque el prefacio ya nos augura qué es lo que vamos a estar viendo, pero que poco a poco, desde que pues Thomas va a llegar netamente al castillo del Conde Orlok, va a ser una absoluta locura. Incluso creo que por ahí nos puede llegar a molestar un poco algunos brincos extraños que tiene dentro de la secuencia narrativa, pero a mí me parece que Eggers más bien lo está haciendo en el sentido justamente de involucrarnos y de meternos por completo en la pesadilla absoluta y muy brutal que estamos viviendo, ¿no? A partir, pues sí, prácticamente esta posesión, porque estamos siendo testigos de una posesión demoníaca dentro de Nosferatu. Vale la pena también decir, amigos, que sí se nota y se ve y se entiende que Eggers ha hecho una investigación muy profunda en relación al tema del vampirismo, que muy posiblemente nosotros estemos como muy casados en tanto la idea del vampiro clásico, que pues evidentemente se ha vuelto popular desde el cine de oro hollywoodense de la época de terror, pero que pues de repente ha ido como brincando en sus diferentes versiones, y que tampoco hay que olvidar que mucho de la estética que pasa a la historia pues tiene que ver con la estética del expresionismo alemán, principalmente aquella que viene marcada con la del Conde Orlok, y que pues muchos vampiros, incluso el gran Guillermo del Toro ha basado a varios de sus personajes vampiros a partir de esta estética primaria, ¿no? Entonces buscar darle una propia visión, una vuelta de tuerca, es algo complicado, es algo que la verdad sí se le reconoce, y me parece que la película sí tiene momentos bastante tensos, tiene momentos bastante oscuros, ¿no? Donde pues de repente la falta de luz, incluso estando en el cine completamente oscuras,
es raro, ¿no? Como que sí llega a generar una tensión anómala, una tensión extraña. Y que de repente también el trabajo con el color es interesante, porque vemos muchas escenas que podrían incluso pensarse que podrían estar grabadas en blanco y negro, pero no, que más bien están siendo matizadas con hay unas cuestiones de colores muy fríos que pues más bien están dando un ponche ya en la producción que es bastante interesante, ¿no? Bastante particular. A mi parecer la película no dura demasiado, dura lo que tiene que durar y pues esa es otra de las cosas que ustedes ya saben que es mi queja continua y mi queja constante en el cine contemporáneo, entonces pues me parece que va bastante bien, al menos en esos temas o en esos términos, y pues al final de cuentas yo creo que esto puede ser bueno y malo, de hecho pues lo abordaremos en este elemento como limítrofe. La idea de que haya sido respetada por completo la parte de la historia, aunque pues evidentemente se están incluyendo muchos más personajes, de hecho prácticamente pues la historia más bien corría entre solamente pues Thomas, su mujer y lo que va a ser pues la parte del Conde Orlok, pero acá vemos ya una inclusión de muchos más personajes que definitivamente para mí el mejor personaje de todos va a ser el doctor Alvin Everhart, que va a estar representado por Willem Dafoe, ¿no? O sea, ustedes saben que yo súper amo, adoro, admiro todo el trabajo de Willem Dafoe y para mí él es el que se lleva la película, ¿no? O sea, para mí él es en realidad el personaje que mejor trabajado está, mejor en punto está, mejor construido está y que logra tener una presencia súper recontra ultra interesante. Aquí definitivamente el papel, o más bien la capacidad histriónica de los hombres es la que destaca. Me parece que está muy bien también Aaron Taylor Johnson, que yo no había reconocido que era él hasta que ya me puse a ver la parte del reparto en su papel de Frederick, que va a ser realmente como la conciencia lógica, no va a ser como toda esta parte que está representando al rollo de la sociedad moderna y de esta sociedad que avanza, al menos dentro de la propuesta de la película. Y pues me parece que también está nada mal el personaje de Thomas, que va a ser interpretado por Nicholas Hoult, que en realidad pues me parece que evoluciona bonito, ¿no? Que evoluciona lindo dentro de toda nuestra narración. Entonces me parece que los tres están bien trabajados, también pues bueno, en la parte de cómo están plasmados, incluso de sus encuentros y desencuentros que tienen dentro de la película, porque pues justo, ¿no? Representan como la parte de la juventud, la parte de un hombre ya perfectamente bien realizado y la parte del doctor que prácticamente se ha vuelto loco, ¿no? Y que se lo han corrido de la academia por de repente meterse a esta parte de las artes oscuras y de trabajar con el tema del ocultismo. Me parece que está muy bien combinado y que da ahí una buena representación. Otra de las cosas que me parece que está interesante es la parte del lenguaje. Se siente de repente un trabajo entre un lenguaje que busca estar anclado en un rollo de época, que bueno, pues de repente la idea de categorizar como película de época es incorrecta, ¿no? Porque todas las películas corresponden a una época particular, pero al menos como está siendo plasmada la idea de la época, me parece que está interesante, que no se va ni tan a lo viejo ni tan a lo nuevo tampoco, ¿no? Sino que hace una combinación ahí como bastante interesante, pero que alcanza a ser muy poética, ¿no? Que tiene de repente sus momentos que sí se sienten ahí como que estamos viendo una especie de poesía visual que me parece muy atractivo, que me parece sumamente interesante. Y pues bueno, creo que dentro de todo la película sí alcanza a ser redonda, pero aquí es donde justamente pues creo que sí vamos a brincar hacia la parte de lo malo. Y ya les decía que me parece que la parte de la inclusión de más personajes puede ser buena y puede ser mala, porque por un lado pretende la película complejizar la propia trama de lo que implica el Nosferatu, que hay que entender que de hecho la idea proviene dentro de la tradición eslava, ¿no? Y que estamos viendo de hecho pues un personaje que representa todos los males del mundo, que pues representa la parte del egoísmo, que representa también la parte de estar al servicio del mal. De hecho pues por ahí revisando un poco, el mismo Nosferatu en teoría es hijo de uno de los demonios principales, que es Belial.
y que realmente pues es una figura que te lo plantean como un mago oscuro que ha hecho una especie de pacto con el diablo y que al final pues simplemente está como para convencerse, para complacerse a sí mismo, ¿no? Y que en cierta medida pues lo que está buscando es más bien migrar de su tierra en las montañas hacia la propia ciudad para de cierta manera pues infectar, ¿no? Y llevar el mal hacia esta nueva parte. La subtrama que vemos de cierta manera romántica, de hecho ya estaba presente desde la propia propuesta de la película original, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, me parece que aquí todavía está un poquito más exagerada. Creo que no está mal el trabajo en cómo está plasmado la idea de la histeria que pues vive Ellen a partir de pues como la confusión, ¿no? En tanto que si es romántica, que si es una mujer melancólica, que si es una mujer histérica, que a mí más bien me parece que está representada como en ese código, ¿no? De netamente... Si pensamos un poco en la época, muchos de los males que vivían y que sufrían las mujeres, más bien se daba la razón a partir de esto, ¿no? De que la histeria era realmente lo que se apoderaba de ellas y que no había manera de tratarlo, más que de repente pues con sangrías o pues con algunos otros remedios que eran bastante brutales y que de cierta manera acá le dan mucho protagonismo a la parte de pues el personaje de Ellen Hunter, ¿no? Miren, yo pues me parece interesante la apuesta, pero a mí la verdad es que sí me hubiera gustado ver más en esencia de Nosferatu, ¿no? O sea, sí me hubiera gustado que la trama no se centrara en este necesario... pues sí, como posesión, entre que descubrir si ella estaba bien, si ella estaba mal, si tenía la razón, si no tenía la razón, porque me parece que el personaje Nosferatu, la verdad es que pasa de repente como a un segundo plano, ¿no? Acaba siendo un segundón dentro de su propia historia. Les voy a ser bien sincero, a mí la verdad es que no me encantó Bill Skarsgård. Tanto por la parte de cómo está trabajado el personaje como la parte de cómo está representado en sí mismo. Yo creo que es muy icónica la idea de cómo vemos a pues el Conde Orlok en prácticamente toda la representación del cine de terror, y acá pues no sé, no sabría decirles qué esperaba, pero sí esperaba algo más, sí esperaba algo diferente, algo que realmente pues sí de cierta manera actualizara, pero me llevara a todavía un punto más. Y la verdad es que para mí pues no llegó, no me logró cumplir con esa parte. Y les digo, pues de repente sentí que le prestaban demasiada atención al personaje de Ellen y que pues no sé, como que Nosferatu incluso acababa cumpliendo solamente los caprichos, ¿no? En cierta medida hay una idea acá peculiar donde ella desde el principio lo llama, de hecho lo invoca. No estamos muy seguros de por qué le dan como una idea, una aura, y de que es una especie de pitonisa, es una especie de medium, es una especie de bruja, pero como que nunca se acaba de desarrollar del todo bien la historia, ¿no? Entonces, no sé, a mí como que esta parte no me fascina, y creo que se trabaja mucho mejor en la historia original, ¿no? El por qué Nosferatu se acerca a ella. Me parece que sí está demasiado romantizado el personaje de Ellen en esta nueva versión. Y pues bueno, definitivamente que el sacrificio con el que acaba al final la película, pues es más que obvio. O sea, creo que hubiera sido muy molesto que lo hubieran salvado, porque la verdad es que pues aparte no merecía salvación alguna. Sin embargo, no sé, a mí sí me causó un poquito de cosa este rollo excesivamente romantizado que de repente llegué a encontrar, ¿no? Me parece que incluso corre el peligro de coquetear con algo muy formulario que pues está de más, ¿no? Yo creo que ya el personaje en sí mismo era suficiente para destacar. Y pues bueno, de ahí pues yo creo que brincaría a la parte de lo feo, que les voy a ser bien sincero. Para mí la parte que no me gustó fueron los personajes femeninos, ¿no? Y no es tanto los personajes, sino las actrices que están representando a los personajes femeninos. En particular, pues justamente Lily Rose Melody
y Emma Corrin, que pues están representando a estas dos mujeres que guían primordialmente la historia. No sé, son bellas, están en el punto, al menos hablando de la construcción de época, pero me parece que les falta, ¿no? Que para el peso en la trama que les está dando Eggers no cumplen, no alcanzan a llevarnos hacia esta parte tanto de la vulnerabilidad como la fragilidad y la parte incluso de la maldad, porque saben, en el caso de Ellen hay un rollo donde se deja entrever que sí hay una cierta lujuria, que sí hay una cierta perversión, que sí hay una cierta maldad que vive dentro de ella, pero me parece que el director no quiso aventarse pues justamente a trabajar un personaje perverso, sino más bien quiso trabajarlo a partir de la fragilidad. Y pues insisto, ¿no? A mí me parece que faltó. Ellas me parece que no están llenando los personajes. Yo creo que otra actriz con un poquito más de tablas, con un poquito más incluso hasta de edad, si bien se entiende que es una mujer joven la que está seduciendo de cierta manera a Nosferatu, hubiera llenado mucho mejor el papel. Y pues bueno, creo que al final hay una idea interesante, hay una idea linda que se recupera entre la idea del papel de la modernidad versus la tradición, que me parece que al final, pues de hecho sí se está criticando, ¿no? El rollo de cómo las sociedades modernas en esta parte de la supuesta ciencia que se está generando, pues en el fondo realmente no están logrando ser sociedades más complejas, ¿no? Sino más bien lo que están haciendo es más bien hacer sociedades más ciegas ante la realidad circundante, ante lo que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa parte está bastante interesante. La idea del mal, ¿no? Del mal que vive y del mal que pervive en todos nosotros, creo que eso también es algo bien chido. Y también de la idea un poco de la locura, ¿no? Y de la fatalidad, de que en cierta medida cuando ciertas cosas ya están predestinadas para suceder, no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Esa parte también se me hace sumamente provocadora, sumamente interesante. Pues hay muchos símbolos, estamos acostumbrados a que Eggers de hecho nos bombardea de símbolos en tanto pues la parte de los propios personajes, los vestuarios, las flores, que es un elemento presente que de hecho sale desde el principio, ¿no? Aparece como una premonición de muerte cuando Thomas le regala a Ellen las flores y ella le dice, pero no, ¿por qué me das estas cosas muertas, ¿no? Y no te vayas, por favor. Y pues la parte final, ¿no? Que es una idea linda, que es una idea hermosa, la parte del sacrificio que hace ella. Y que pues sí, de cierta manera también es el rollo de que el vampiro, Nosferatu, el conde Orlok, no puede rechazar sus instintos más básicos, y de hecho son sus instintos básicos los que acaban pues llevarlo en la desdicha, ¿no? Llevarlo en la desgracia. Hay una provocación que me pareció bastante coqueta, y que aquí el vampiro no muerde en el cuello, de hecho más bien muerde en el corazón, que todavía creo que acaba siendo mucho más sensual y mucho más interesante. Y pues bueno, o sea, podríamos seguir hablando de muchas cosas más, pero pues es, creo, lo que yo alcancé a ver, lo que yo alcancé a identificar, a entender. Es una obra que va a pasar a la historia. No sabría si alcanzará a tener el peso que tiene pues la obra de Murnau, pero que bueno, pues creo que es un punto interesante en el que Eggers ha decidido hacerla. La selección del casting no me parece la mejor, pero bueno, pues todo elemento tiene de repente sus errores. Yo me sigo quedando con El Faro, me parece que todavía es una película mucho más redondita La Bruja, sin embargo pues es una película que vale la pena ver. Pues déjenos aquí en sus comentarios a ustedes qué les pareció, les gustó, no les gustó, les interesó, la aguantaron, porque creo que también tiene de repente una dinámica narrativa un poco pesada para el espectador contemporáneo. Y pues bueno, si les pareció interesante o definitivamente pues no la recomendarían. Pues esto es Horrorem, amigos, su canal de terror, y recuerden que estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok como Horrorem0, también estamos en Instagram como HorroremYT, nos pueden encontrar en Facebook como Horrorem Luces Cámara Terror, y definitivamente en nuestro canal de Facebook, de YouTube, perdón, que se llama Horrorem. Suscríbanse, ayúdenos a compartir estos videos, y pues también denos like y déjenos sus comentarios para saber ustedes cómo viven y pues ven el cine de terror. Esto ha sido todo y nos vemos a la próxima.